Detrás del juego. Detrás del juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Un fallo de la tercera sala de la Corte Suprema dictaminado en octubre de 2023 resolvió de manera unánime que las casas de apuestas en línea no reguladas por la Superintendencia de Casinos y Juegos son ilegales en Chile. La decisión del máximo Tribunal de Justicia lo hizo respondiendo a un recurso de protección presentado por la ANFP que intentaba dejar sin efecto una instrucción del Ministerio de Justicia que, so pena de quitarle la personalidad jurídica, obligaba a finiquitar el contrato de auspicio que el ente rector del fútbol chileno tenía con una de las empresas de la industria de los juegos y que a cambio de varios millones de dólares anuales le entregaba el nombre de los campeonatos del fútbol profesional de la Primera División y la Primera B. Ese contrato finalmente, y luego de la resolución de la Corte Suprema, debió darse de baja, golpeando duramente las débiles finanzas de la Asociación Nacional de Fútbol. Pero hay otra arista, desde la perspectiva de la integridad del deporte, mucho más sensible. Mientras en el Parlamento se discuten dos proyectos sobre esta actividad, que se ha transformado en una de las principales fuentes de financiamiento de los clubes, también han surgido la fuerte sospecha de que el juego mismo y sus resultados podrían estar siendo sometidos a la fuerte influencia de las apuestas. El fiscal nacional Ángel Valencia reconoció en Radio Pauta a comienzos de este año que había designado a la fiscal Lorena Parra de la Fiscalía Metropolitana Oriente de la región metropolitana para que investigase una denuncia de hechos relacionados con jugadores de fútbol que podrían estar coludiéndose para asegurar ciertos resultados. Mientras esa investigación se mantiene en reserva, un reportaje de TVN apuntó a una nueva arista. La sospecha que también recae ahora sobre los árbitros respecto, por ejemplo, la aplicación de las tarjetas amarillas, aspecto incorporado en las casas de apuesta y que no son sometidas al VAR, es decir, quedan a completa discreción de los jueces. El autor del reportaje, nuestro invitado en Detrás del Juego. Se trata del periodista Roberto Cuevas, editor de la sección de deportes del Departamento de Prensa de Televisión Nacional de Chile. Roberto, gracias por estar hoy acá en Detrás del Juego, acá en Radio Pauta. Muchas gracias, Fernando, por la invitación para hablar un poquito de este tema que es muy sabroso y que ha revelado ciertos detalles que hasta el momento eran inexistentes o no eran tan visibles para el resto de la gente. Roberto, a ver, partamos por, como se dice, el comienzo, ¿no? El comienzo. Aunque suene, digamos, muy lógico, pero ¿cómo arranca la investigación, el interés de colocar el foco en el tema específicamente de los árbitros y de las tarjetas amarillas? Esto parte por, como tú bien lo conoces, porque muchas veces te ha ocurrido, por un dato. Cierta fuente vinculado al interior del arbitraje chileno me acerca un rumor que era muy comentado dentro de los pasillos del arbitraje de primera y segunda división y también de los árbitros de inicio, de categorías juveniles y también segunda división profesional, que señalaba que había mucha sospecha en torno al aumento exponencial de las tarjetas amarillas a discreción. Ellos se llaman los pistoleros. Esos árbitros que son de tarjeta muy fácil. El gatillo fácil, de tarjeta muy fácil. Y ellos señalaban que había que poner ojo, que había que tener cuidado con esa situación porque era un elemento de casas de apuestas. Con ese dato, con esa información, el equipo de investigación de Informe 24 del Departamento de Prensa de TVN comenzamos a indagar ciertos nexos, pidiendo por transparencia, acercándonos a los datos que existían de los árbitros, que son el reglamento del árbitro tiene que tener un informe y ese informe arbitral queda establecido, y nos vinculamos a ese aspecto, sobre todo recolectando primero los datos. ¿Cuántas tarjetas amarillas se habían utilizado o cuántas iban dentro de estas primeras 15 fechas? Solo investigamos, porque el número, el volumen es muy amplio, claro. Si enganchamos segunda división o primera B, solo investigamos a la primera división. Perfecto, o sea, ustedes
se metieron o sea, la muestra es todos los partidos de las primeras 15 fechas de la primera división. De la primera división. Esta primera división que contempla tarjetas amarillas. ¿Y por qué tarjetas amarillas? Tú bien lo señalabas en este inicio, en esta presentación de este podcast. Es porque no están sujetas a revisión de VAR. Claro. O sea, quedan a la discreción del árbitro. A discreción del árbitro. Y ahí es donde también nos salta la primera gran interrogante y la primera gran duda. ¿Y por qué nos hace sentido este rumor? Es porque el árbitro, en este caso, es el único ente, el único actor que puede indiscriminadamente solicitar o poner una tarjeta amarilla. Uno puede observar en una definición jugada de tarjeta amarilla, pero en un reclamo, en una situación dudosa, claro, en una conversación, ¿por qué el árbitro podría sacar una tarjeta amarilla indiscriminadamente? Eso no hay un contrapunto. Y ahí es donde surgen los primeros datos. 764 tarjetas amarillas en 119 partidos. Esto es la primera rueda, primera división. Primera división. Ese es el dato duro. ¿Y eso qué significa en relación, por ejemplo, a los años pretéritos? La mayor cantidad de tarjetas amarillas puestas en los últimos 5 años de estas primeras 15 fechas. O sea, en el fondo, el dato lo que ratifica efectivamente que había un aumento de tarjetas amarillas. Hay un aumento de tarjetas amarillas. La pregunta es, ¿se ha hecho más violento el fútbol chileno? Según la revisión que nosotros hicimos con esos datos y tomando en cuenta estos últimos 5 años, el aumento no dice relación con la aplicación o la violencia dentro del fútbol, dentro del juego. Revelando un poco de este reporteo, fuimos a consultarlos a los árbitros, a la comisión. Dentro de una de las justificaciones, primero, te dicen, nosotros no tenemos conocimiento al respecto. No nos ha saltado ninguna alerta. ¿Cómo les digo yo? Si esto es un rumor que es de pasillo, esto es verificado con árbitros, claro, activos y algunos que salieron. Todos daban fe de este rumor. Pero el rumor es que ha habido un aumento sospechoso de las tarjetas amarillas, pero que está vinculado con las apuestas. Con las apuestas, perfecto, con las casas de apuestas. Según la comisión de árbitros que encabeza Roberto Tobar, a ellos no le ha saltado ninguna alarma, no conocen del tema, no hay ningún ranking, ninguna estadística que ellos estén evaluando al respecto. Eso es muy raro, ¿no? Porque el comisión de árbitros nos lleva una estadística de las tarjetas aplicadas, un informe, por ejemplo. Sí lo llevan en cuanto al informe todo, pero en este caso específico de estos árbitros, que les salte la duda de que por qué estos árbitros tienen más tarjetas amarillas, según ellos no. Ahora, nosotros nos metimos solo a los informes arbitrales y ahí de inmediato con el cruce de datos saltan en evidencia. Dentro de ese rumor también que nos acerca esta fuente, nos dice, ojo con el minutaje en el cual se ponen las tarjetas amarillas. Esto es muy importante explicarlo, Roberto, porque en las casas de apuestas en línea, que es una plataforma utilizada y que de hecho en este caso es también una víctima, digamos, de una supuesta... En este caso sí, porque son engañadas. Exacto. Supuestamente. En el fondo también sufren una estafa, si es que es así, digamos. Sí. Aumenta el factor de pago. El factor de pago, si tú le puedes apuntar, digamos, al minutaje en que se aplica la amarilla. O sea, hasta ese nivel llegan las apuestas. Mira, dentro de esto, para nosotros también entender cómo funcionaban esto, nos metimos al tema de las casas de apuestas y cómo funcionaban estas en cuanto a la tarjeta amarilla. Okay. Tú puedes apostar la tarjeta amarilla a la primera tarjeta amarilla, al primer tiempo de la tarjeta amarilla, al local o visita, a la cantidad total, a una tarjeta amarilla específica de un jugador específico. O sea, hay tarjetas amarillas que son tan específicas como poner la primera amarilla a qué jugador se le va a amonestar. O sea, es muy al detalle. O sea, tú puedes apostar a todo. Súper al detalle. Entonces, al margen de los tiros de esquina, laterales, todo eso también está dentro del concepto. Todo eso está dentro del concepto de apuesta. Pero dentro de esta investigación apuntamos a esto. Entonces tú dices, ¿por qué? Como ocurrió en otros países donde existen investigaciones donde se ha metido la fiscalía. Estoy hablando de Inglaterra, Premier League, estoy hablando del campeonato colombiano que estuvo intervenido por la fiscalía y también por el Ministerio de Justicia. Estoy hablando también de Brasil. Brasil, claro. En Bolivia se suspendieron el año pasado 2 torneos porque estaban vinculados con apuestas a amaños, dirigentes, jugadores y árbitros
donde fueron intervenidos esos, ¿por qué el fútbol chileno podría caer en esta misma red, esta misma mafia de amaños o de vinculación con estas apuestas? Entonces, cuando tú haces los cruces, nos dijeron, ojo con la cantidad de amarillas y ojo que también con el minutaje que se ponen. ¿Con quién se encontraron ahí? ¿Con qué sorpresa? En el cruce, tú te encuentras primero, saltan de inmediato ciertos nombres de árbitros. Ah, mira. ¿Se repiten los nombres? Se repiten los nombres. Y esos nombres se repiten en cuanto a la cantidad de partidos arbitrados y también en el minuto que ponen amarillas. O sea, hay coincidencia. Hay una coincidencia en nombres de árbitros con cantidad de amarilla e incluso minutaje. Sí. O sea, hay un patrón que se repite. Hay un patrón que saltó a la luz en este cruce de datos que señalaba minutos 60, minutos 60 y 90. Siempre hay un vínculo ahí. Bueno, en el cruce de datos nos entregó, las estadísticas señalan que el 50% de todas estas amarillas que nosotros pesquisamos, claro, el 50% ocurren entre el minuto 70 y el minuto 90. Mira. Datos que son súper claves a la hora de las apuestas. Porque incluso en las casas de apuestas existe un decálogo, una forma de enseñarte a apostar. Y dentro de este enseñarte a apostar, en el factor de las tarjetas, dicen, ojo con los árbitros que tienen ciertas conductas, tú tienes que revisarlas. Y te indicamos o te señalamos que es mejor apostar a árbitros que tengan mayor cantidad de tarjetas. Claro, porque va un poco más a la segura estadísticamente hablando. Más a la segura estadísticamente hablando. Por ponerte un ejemplo en cuanto a esa forma de apostar. En el partido de Palestino con Audax Italiano, si no mal no recuerdo, fecha 10 u 11, el factor de pago a la primera tarjeta amarilla era de 1.8 si se ponía esa tarjeta amarilla antes de los 25 minutos. Si no es así, ese factor aumenta. Mientras más pasa el tiempo, más va aumentando ese factor. Perfectamente, y ahí siendo uno mal pensado, entrando en el juego y viendo la casuística que ha existido en otros países, perfectamente un árbitro con cualquier persona externa se puede poner de acuerdo y decir, mira, no voy a poner tarjetas amarillas en el primer tiempo, aumento el factor de pago y voy a poner 5 tarjetas amarillas en el segundo tiempo como global, apuesta al total de las tarjetas amarillas, aumentando un factor de pago que es 3, 4, hasta 5 veces. Entonces, cuando uno dice, las tarjetas amarillas, pero es que las tarjetas amarillas, sí, no son revisión de VAR, perfecto, no son revisión de VAR, pero es como un robo de hormiga. Claro. Porque son invisibles al elemento del juego, pasan inadvertidas, claro, porque además pero son sujetas de apuestas. No provocan el cambio de un resultado. Exacto. En lo macro, pero sí van condicionando el partido y en el tiempo también la campaña de un equipo, porque el jugador está recibiendo tarjetas amarillas que podrían eventualmente ser injustamente aplicadas y por lo tanto después de 5 amarillas queda fuera de un partido. Esto viene con una investigación por este vínculo de amarillas y casas de apuestas, pero también tiene un vínculo deportivo. 5 tarjetas amarillas te dejan fuera del siguiente partido y ahí te afecta en lo deportivo. Y que por eso saltó también la queja de muchos futbolistas. Claro. Que ellos notaron y lo dicen, lamentablemente lo dicen muchas veces a forma de trascendido, ¿no es cierto? Hacen correr soterradamente, digamos, esta versión porque se sienten afectados de que están recibiendo tarjetas amarillas de manera muy fácil. Sí. Fernando Sampedri, antes del Clásico, lo dice muy claro y nosotros lo utilizamos en nuestro reportaje. Él señalaba, es muy fácil ponerle tarjetas amarillas, en este caso era Universidad Católica, y nos parece muy raro. Aquí hay cosas que son extrañas, que están pasando y nadie dice nada. Claro, nadie se atreve a enfrentar. Nadie se atreve a decir. Y ahí quiero colgarme también para entregarte otro dato. Nosotros tuvimos acceso a poder conversar con un ex árbitro, Leonardo Barzúa, de la segunda división, que fue sacado del arbitraje hace poquito más de 2-3 meses. Y él lo señalaba, él da cuenta de aquello, pero además dice, si yo estuviese dentro del arbitraje, fuese todavía árbitro profesional, yo no estaría conversando con ustedes, claro, y estaría contando. Cosa que pude también valorar y cotejar con otros árbitros en actividad que me señalan lo mismo. Yo
lo escuché, sé que está pasando esto, es un rumor, todo el mundo lo sabe, pero no te lo puedo hablar porque hay temor al respecto. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Entremos al área chica, Roberto. Entremos. Nombres, porque tú hablabas de digamos, cierta tendencia. Hay árbitros, por ejemplo, que están evidentemente estadísticamente marcados por este aumento también, claro, que van a la par. Por ejemplo, ¿quiénes son los árbitros más tarjeteros y los que han aumentado el promedio? Sí, dejar en claro que nosotros en el reportaje no estamos culpando ni estamos señalando que estos árbitros específicamente puedan o no estar vinculados. No hay constancia de ello. No hay constancia de aquello, por eso está sujeto de investigación al respecto. Pero el más tarjetero, o el gatillo fácil, como lo señalaba el propio Tobar dentro del reportaje, es Héctor Jona. ¿Ya? Héctor Jona ha dirigido 9 partidos de los 15 posibles, sacando 66 tarjetas amarillas. ¿Qué quiere decir con esto? Él tiene un promedio de 7.45. O sea, es un alto promedio de tarjeta. Es alto promedio. Es tarjetero el hombre. Tiene el 10% del total de las tarjetas que se han puesto. Solo él tiene el 10% del total de las tarjetas que se han puesto en estas 15 fechas de este torneo 2024. El campeonato completo. 2024. O sea, él es el autor del 10% de las tarjetas aplicadas. Sí, tiene partidos que ha puesto 10 tarjetas amarillas, 12 tarjetas amarillas. Es un tipo que... tarjetero o gatillo fácil, tarjetero. Se podría decir. Está dentro de ese concepto. Si yo te digo Nicolás Gamboa. Familia de árbitros. De árbitros, por supuesto. Familia ligada al arbitraje por décadas. Con 50, y siempre en la polémica el nombre específicamente de Nicolás Gamboa. Con 50 tarjetas amarillas en estos partidos. También él dirigió 6 encuentros. Y ahí aparecen después, va bajando la cantidad, pero no porque hayan puesto menos tarjetas amarillas, sino que porque han dirigido menos. Claro, o sea, el promedio es importante ahí. Hay árbitros que tienen 4 partidos, pero han sacado más de 40 tarjetas. Increíble. Por ejemplo, Nicolás Millas, Cristian Garay y Diego Flores. Ese es el ranking de los que tienen más tarjetas amarillas. Que vuelvo a insistir, nosotros no estamos señalando que ellos estén vinculados en esta investigación con esta tarjeta amarilla y casas de apuestas. Solo estamos señalando que se ejecutó este ranking por estadísticas de los que han puesto más tarjetas amarillas en estas 15 fechas. Después, ustedes tienen el registro de quiénes son los árbitros que suelen colocar tarjetas sobre el final del partido, que es cuando aumenta el factor de pago. Se repiten. Los mismos. Casi los mismos nombres. ¿Y te encontraste con alguna sorpresa en esa estadística? O sea, que hay algún árbitro en que, oye, la cantidad de tarjetas puestas en minuto, no sé, 90 o en minutos adicionales. Hay uno que salta pero de inmediato y es el más tarjetero de este... ¿Quién? De este reconocimiento. Héctor Jona. O sea que tú... Héctor Jona tiene una conducta entre 60 y 90 en varios partidos de los que él ha dirigido. La mayoría de las tarjetas, él ya tiene el 10% de las tarjetas amarillas, y la mayoría de las tarjetas la ha aplicado entre el 60 y 90. Y hay un patrón que se repite. Se repite, coincidencia o no, circunstancias de partido o no. Lo cierto es que Jona, por lo menos en lo que revisamos nosotros solo por estadísticas, él tiene un patrón de repetición de tarjeta de amonestación entre los minutos 60 y el 90. Roberto, entiendo que intentaste poder conversar con la fiscal que está a cargo de este tema en específico, nombrado por Ángel Valencia, tal como lo anunció acá en Radio Pauta a comienzos de este año 2024. ¿Qué te dijeron de la fiscalía? ¿Se mantiene en reserva? ¿Pudiste comprobar si hay avance o no? ¿Qué pasa con esta investigación que preocupa mucho, yo creo, dado que está en tela de juicio la transparencia del campeonato? Así es, efectivamente. Nosotros nos acercamos a la Fiscalía para tratar de hablar con la encargada de esta investigación y nos salta de inmediato una situación curiosa. Yo me acerco, les comento, estamos realizando esta investigación, tenemos un dato vinculado a las tarjetas amarillas y las casas de apuestas, y vinculado a lo que había señalado el fiscal nacional Ángel Valencia en torno a este posible amaño de partidos por esta denuncia de David Escalante. Y les sorprende, me dice, ¿por qué las tarjetas amarillas y por qué los árbitros? ¿Cómo le digo yo? Dentro de esta ecuación, de esta investigación que se consideró dirigentes, jugadores, ¿no estaba en esta ecuación asociada el arbitraje? No, me dice.
Todavía no. ¿Te reconoció eso la fiscal? No la fiscal, sino que la persona que está vinculada, que hace el nexo. Okay. Que por cierto, luego de verlo el reportaje, ya fuimos citados a conversar con la fiscal. Perfecto. O Así sea, que, en el fondo, era una lista que no estaba prevista en la investigación. No fue prevista y no tenían en consideración o no lo tomaron en cuenta, porque el propio fiscal, acá en Radio Pauta, él detallaba dentro de su alocución de lo que estaba señalando, él explicaba los futbolistas, el amaño partido, explicaba que ahora se podía apostar al minuto, y habló de la tarjeta. Exacto. Pero dentro de esta investigación, señalo, no fue considerado. Nosotros, ante esto, insistimos por par de meses, como no tuvimos respuesta ahí, vinculada a la Fiscalía, nos acercamos a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. Okay. Donde ellos tienen también el tema de las casas de apuestas hace 2 años. Ellos están tratando de regularlas o eliminar la publicidad también. Exacto, todo lo que está ahí. eliminarlas. Y tuvimos una buena acogida donde se señala que tampoco tenían considerado esto y que les parecía muy, muy extraño que no estuviese regulado que una persona tuviese la potestad de definir por factor de pago una apuesta. O sea, aquí lo que está en tela de juicio es que una circunstancia que depende de la voluntad de una sola persona, que es en este caso el árbitro que aplica la tarjeta amarilla, sea factor de apuesta, digamos. O sea, que esté dentro de las posibilidades de apostar porque es muy fácil de corromper el sistema. Exacto. Y porque hay casos en el mundo donde lo han señalado así. O sea, ahora está pasando, 10 años le van a dar a Lucas Paquetá por tarjetas amarillas en la Premier League, donde ellos tienen una revisión con software, con tecnología, donde les salta aquello. De inmediato, claro. De inmediato. Hay un cruce de información permanente. O sea, ellos solo son, en este caso específico de Paquetá, son por 4 tarjetas amarillas dudosas, que no solo les saltó por la revisión de imagen de cómo se ejecutaron esas tarjetas amarillas, sino que porque dentro del software de investigación les generó una alerta de apuestas en Río de Janeiro. Mayor cantidad de apuestas en Río de Janeiro en esos minutajes específicos y con esas tarjetas amarillas específicas les salta a Inglaterra y por ahí comienza la investigación. Perfecto. Es un software que es súper tecnológico. Claro, que usa la Premier League. Te decía Roberto Tobar, que es el presidente de la Comisión de Árbitros, que ellos tienen una empresa con la cual trabajan y que no le ha saltado absolutamente nada. Que será es como el VAR chileno, digamos, teniendo en cuenta de lo que ha acontecido en esta Copa América, que lo vimos, que el VAR es como desde vinculado y uno lo pone en comparación con lo que está pasando en la Eurocopa. No me extrañaría que el nivel de alertas o de certificación o de control no sea el más adecuado en este tipo de situaciones. ¿Viste preocupación real por este tema en la comisión de arbitraje o más bien una actitud defensiva? Yo vi actitud defensiva, tratando de bajarle el perfil, tratando de que no sea vinculado el arbitraje con esta situación, pero no de preocupación, sino que más bien esta defensiva con un poco de prepotencia. ¿Sentiste eso? Sí. Cuando lo fuiste a entrevistar. Sí. Ellos como que no es una preocupación de, oye, chuta, está pasando esta cuestión, no lo teníamos, qué bueno que vinieron esto. Nosotros que un poco la reacción de la Fiscalía, claro, de la Cámara de Diputados. Claro, nos interesa, es bueno poner esta alerta, nosotros no, sino que más bien, oye, eso les pertenece a las casas de apuestas que son ilegales. Nos están vinculando, pero nosotros no tenemos ningún vínculo. Claro, pero que efectivamente ustedes son los que controlan un factor de esas apuestas, que son las tarjetas, y no solo las tarjetas rojas, sino las tarjetas amarillas. Entonces, hay que decir, Roberto, además que en esto el reglamento de la FIFA es bastante estricto, es decir, nadie vinculado directamente al fútbol puede apostar. Ellos tienen un articulado en el Código de Ética, el artículo 26, donde dice que dirigentes, jugadores, árbitros, encargados, vinculantes en torno a los equipos de fútbol, en este caso, no sé, médicos, paramédicos, asistentes. Todos los que trabajan en el entorno al fútbol. Todos los que están en torno al fútbol
son sujetos de investigación y pueden tener una sanción de participación directa o indirecta de estas casas de apuestas, porque incluso pueden te pillar apostando, pero podría ser receptor de información y también tendrías que informarlo. Esto significa una multa, que en francos suizos son 100.000 francos suizos, cerca de 100 millones de pesos, y un alejamiento o una sanción que equivale a 3 años de suspensión. Que es prácticamente cortarte la carrera para cualquier jugador profesional, por ejemplo. Han habido investigaciones y sanciones en el calcio italiano, sí, pues. Tú lo decías, en la Premier League, estoy hablando de los campeonatos importantes, en el fútbol brasileño, en el Brasileirao, en el campeonato colombiano, en el campeonato boliviano, en argentino. Han habido investigaciones, por supuesto, en Argentina, y siempre ha sido la fiscalía de esos respectivos países los que han avanzado en esto. La pregunta es, ¿estamos nosotros exentos de ese fenómeno? Yo creo que no. Yo creo que estas conductas habituales, estas mafias habituales tienen un modus operandi que va replicándose y aplicándose en distintos países. Y efectivamente, cuando existe una legislación que es muy laxa, donde no hay un control, donde no hay un marco legal, ellas ingresan y pueden corromper este sistema. Yo no quiero y espero que no estén involucrados los árbitros nacionales en este tipo de cosas. Pero si es así, efectivamente este es un escándalo y donde muchos debiesen salir de sus cargos, entregar disposición y también la Fiscalía entrar con fuerza para sancionar esta conducta que finalmente termina corrompiendo lo más puro. Lo esencial del deporte, que es la integridad, la transparencia. Fíjate que lo trascendente, independiente de cómo avance la investigación de la Fiscalía, mi sensación, Roberto, es que lo importante es que el trabajo del periodismo es precisamente para poner este tipo de alerta, porque seguramente ahora va a cambiar esa estadística. Ahora los árbitros, si es que están involucrados, vamos a ponerlo siempre en potencial. Probablemente la van a pensar 2 o 3 veces. Sí, porque ahora van a tener un ojo que va a estar encima, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados va a entrar, seguramente también la Fiscalía. Claro. Hay varias aristas donde seguramente ellos, si es que efectivamente estaban involucrados, lo van a pensar. A mí me llegó después porque me tocó más presentar una parte del reportaje tuyo en el noticiario central de TVN, me llegó de una muy buena fuente anoche, o sea, la noche en que salió esto al aire. El siguiente dato lo voy a compartir con la gente que está escuchando y viendo este podcast. Primera reacción que llegó luego del reportaje. Varios clubes le han recomendado a jugadores y técnicos que si están registrados en portales de apuestas, se salgan y borren sus registros. Y esto desde hace un rato importante se le está diciendo, porque si se hace una investigación a los RUT y a las tarjetas de crédito, las apuestas van a saltar varios. Entonces, en esto los clubes están también advirtiéndoles a los principales protagonistas, a los jugadores, a los propios, por supuesto, a los técnicos, cuerpo técnico. Ojo, no pueden estar ahí. Sí, dentro de lo que sí me señalaba la comisión de árbitros y en el caso de Roberto Tobar, ellos tienen una carta que hacen firmar a todos sus socios, sus árbitros de todas las divisiones, de un compromiso de estar limpios, no vinculados a este caso de apuestas. Una declaración. Una aclaración. Pero que finalmente queda sin efecto si efectivamente ellos no tienen... Claro, lo que pasa es que puede apostar un tercero. No necesariamente el actor directamente. Ahí está el problema de la dificultad de la investigación. Roberto, te quiero agradecer esta conversación. Es muy interesante, muy importante hacer conciencia y especialmente avanzar para que también en el Parlamento se legisle, se tome en consideración todas estas cuestiones. Y que la Fiscalía también entre. Que la Fiscalía, por supuesto, haga su trabajo. No sabemos si es que es un trabajo que está muy en reserva porque ha avanzado mucho o porque, por el contrario, ha avanzado muy poco. Muy poco. Así que, gracias, Roberto. Agradecidos por la invitación, Fernando. Y claro, estamos para eso. Vamos a seguir tratando de entregar este tipo de informaciones porque yo creo que es necesario que el periodismo haga este trabajo. Así es. Nosotros nos reencontramos en un próximo capítulo de Detrás del Juego. Detrás del Juego. Detrás del Juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.